Si quisiéramos definir cuál es el acontecimiento más importante en la historia de la humanidad, sin duda alguna sería la muerte y la resurrección de Jesús. Literalmente ese acontecimiento partió la historia. Y si no veamos los libros de historia, hay un antes de Cristo y después de Cristo. Y si no veamos nuestra vida, hay un antes de Cristo y después de Cristo. Y sin duda alguna, la muerte y la resurrección es algo importante y trascendente para aquellos que somos discípulos de Jesús, como lo aprendimos la semana pasada. En la Biblia encontramos en los evangelios la narración de lo que ocurrió la última semana en la vida de Jesús, concluyendo precisamente en la resurrección. Pablo, en la primera carta a los Corintios, presenta una defensa, porque en ese momento habían cristianos que estaban dudando de la resurrección. Algunos creían en la resurrección de Cristo, pero creían que era un acontecimiento único y que no habría resurrección para los creyentes. Pablo nos presenta una defensa y resalta principalmente la profundidad, la importancia y la trascendencia que tiene para nosotros hoy la resurrección de Cristo, su muerte y resurrección. Tiene implicaciones para nuestra fe, pero tiene implicaciones para nuestro presente y también tiene implicaciones para nuestro futuro. El título del sermón de esta mañana es Jesús resucitó, no hemos creído en vano. Pido a Dios que a través de el tiempo en que vamos a estar meditando en el texto base que es 1 Corintios capítulo 15, Dios nos pueda convencer que debemos de mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, porque Jesús resucitó. Como creyentes tenemos que mantenernos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, porque Jesús ha resucitado. La importancia de la resurrección, la trascendencia para el Evangelio y por lo tanto para nuestra fe, va unida a esta verdad. Le pido que me acompañe, el texto es un poco extenso, así que en esta ocasión no vamos a leerlo todo de corrido de forma completa, sino vamos a ir leyendo algunas porciones. Quisiera que busquen su Biblia, abra su Biblia o enciende su Biblia. Recuerde que el texto no va a aparecer en las pantallas para que podamos leerla en nuestra Biblia. Busque 1 Corintios capítulo 15. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Le pido que me acompañe en la lectura y que siga la lectura. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo en ellos, así predicamos y así creísteis. Hemos creído en el Evangelio
Y una pregunta que Pablo quiere contestar es que si esa creencia en el Evangelio es una creencia vana. La palabra vano tiene varias acepciones. En este caso, en estos primeros textos, específicamente en el versículo 2, cuando usted lee ahí vano, está hablando de algo que no tiene un propósito. Y la pregunta es si hemos creído el Evangelio de una forma vana. Es decir, no hay un propósito detrás del Evangelio. No hay un propósito detrás de nuestra creencia. Y no sé si es una pregunta que usted se ha hecho en algún momento de su vida. Probablemente se ha cuestionado eso en situaciones particulares. ¿Será que creer en el Evangelio es algo que no tiene propósito? ¿O realmente mi vida en Cristo tiene un propósito, lo que yo creo, mi fe? Y quizás algunos han dudado porque hay muchas religiones y todas dicen tener la verdad. Si usted habla con un mormón, habla con un testigo de Jehová, habla con un católico romano, habla con no sé, cualquier otra religión, todos afirman tener la verdad. Pero quiero que veamos la afirmación y la importancia es que el Evangelio sí tiene un fin, tiene un propósito. Y es lo que Pablo quiere hacer ver y resaltar en este momento. Ahora os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual recivisteis y en el cual también estáis firmes, tiene un propósito. Y ese propósito es salvarnos. Y estamos disfrutando de la salvación. Y nos vamos a dar cuenta que no hemos creído en vano. Nuestra fe tiene un propósito, tiene un motivo. Cristo murió por nuestros pecados. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, Dios tiene una voluntad que se está cumpliendo en Cristo. Dios tiene un plan de salvación que la piedra angular es Cristo Jesús. Y por lo tanto es importante su muerte y su resurrección para que nuestra fe no sea vana, nuestra fe no tenga un propósito, tenga un fin. Sin la muerte y la resurrección de Jesús no podríamos ser salvos. Pero la resurrección es símbolo además que ese sacrificio fue aceptado por el Padre. Creo que lo he mencionado más de alguna vez. Creo que lo mencioné la semana pasada. ¿Qué diferencia hubiera habido que un hombre dijera, un hombre X, yo estoy dispuesto a entregar mi vida, crucifíquenme para que por mi sacrificio los hombres sean salvos? ¿Ustedes creen que ese sacrificio sería aceptado por Dios? No. ¿Por qué? Porque los hombres somos pecadores. Y se requería que el sacrificio fuera de un cordero sin mancha. Y Jesús fue ese cordero. Y la resurrección es una evidencia que Dios aceptó ese sacrificio. La resurrección nos hace tener la certeza de que tú y yo podemos ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Y nos damos cuenta entonces que nuestra fe no simplemente son ideales, no es la idea de alguien, no es la filosofía de una persona. Tiene un propósito, nuestra fe no es vana. Pero la resurrección también implica que Jesús venció a sus enemigos. Por medio de la muerte y la resurrección, Jesús venció a Satanás. Jesús venció al pecado. Jesús venció a la muerte. Y este es un hecho que tiene pruebas. Todo acontecimiento que es verdadero podrá ser probado. Hay evidencias. Y Pablo viene y presenta evidencias de la resurrección. En primer lugar, el cumplimiento de lo dicho por Dios en su palabra. Se cumplió, Jesús murió
como estaba establecido en las Escrituras, pero también resucitó como estaba establecido en las Escrituras. Y encontramos algunos textos como Isaías 53, el Salmo 16, Oseas 6, Jonás 1, donde vamos a encontrar ese anuncio de parte de Dios, de esta verdad de la cual ahora tú y yo podemos disfrutar. Y no solamente eso, sino que hubieron testigos que vieron no solo la muerte de Jesús, sino vieron a Jesús resucitado. Y Pablo comienza a sacar una lista, una serie de testimonios. En un juicio, ¿cuántos testimonios se requerirán para establecer una verdad? ¿2, 3? ¿Y qué tal 500 o más? Pablo está diciendo, Pedro, Cefas, fue testigo. Porque obviamente él era una persona, un apóstol influyente para la iglesia de Corinto y el testimonio de él tenía peso. Pero no solamente Pablo, sino los apóstoles. Y no solamente los apóstoles, sino más de 500 personas a la vez vieron a Jesús resucitado. Para ese momento algunos de ellos ya estaban muertos, o como Pablo lo menciona y precisamente por el contexto del tema, duermen ya. Pero habían muchos que estaban vivos y que testificaban acerca de la resurrección de Jesús. De igual manera Jacobo y el mismo Pablo. La obra de Dios por medio del Evangelio da testimonio de la resurrección. Y vemos que esa gracia que Dios ha tenido no es vana para con Pablo. Por eso Pablo dice, yo he hecho más que todos los demás. A pesar de ser el último de los apóstoles, como depende de su versión, dice abortivo, o como un nacido en un momento al final, con dificultad. Pero esa gracia no ha sido en vano. Porque Pablo sirvió a Dios, sirvió a sus propósitos, estaba sirviendo a aquel a quien había rescatado. Y es igual con nosotros, hermanos, nuestra fe no es en vano. No importa en qué lugar del camino tú te encuentres, de ese camino que estamos recorriendo. No importa si tú te sientes indigno, como Pablo, por lo que pasó en tu vida antes. La fe en Cristo no es en vano. Todos nosotros podemos dar testimonio cómo Dios está obrando en nuestras vidas. La forma en que servimos al Señor da testimonio de eso, que nuestra fe no es en vano. La forma en que proclamamos el Evangelio a otros. La forma en que nuestra mente ha sido transformada. La forma en que nuestros propósitos ya no son los mismos cuando conocimos a Cristo. La forma en que ahora encontramos paz, gozo, esperanza en Cristo, eso nos da testimonio que nuestra fe no es en vano. Al tener la certeza del Evangelio, implica que tenemos certeza de la resurrección de Jesús. Porque, hermanos, en realidad, sin la doctrina de la resurrección de Cristo, la fe cristiana simplemente se derrumba. Sería vana. Sería inexistente. Si usted lo notó, Pablo empieza a mostrar la importancia de la resurrección y lo hace poniendo o entendiendo qué pasaría si no existiera la resurrección. Y él dice que, por ejemplo, sería vana nuestra predicación. Y aquí la palabra vana tiene una acepción diferente a la palabra vana del versículo 3. Porque vano aquí implica algo que no existe. Lo que nosotros testificamos sería vano porque no sería real. Vana sería nuestra fe porque aquello que nosotros creemos y confiamos simplemente sería una ilusión. Como aquel que cree que es Superman y que por más que lo crea,
nunca llegará a serlo. ¿Qué pasaría si la resurrección no está? Seríamos hallados como testigos falsos, porque lo que estamos testificando no sería real, sería una mentira. Si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, y entonces no tendríamos perdón de nuestros pecados. Seguiríamos en nuestros pecados. No podríamos ser reconciliados con Dios. No tendríamos una comunión con Dios. No conoceríamos a Dios. Si la resurrección de Cristo no es cierta, seguiríamos siendo esclavos del pecado. Seguiríamos estando muertos espiritualmente. Y nuestro futuro sería una muerte eterna. Si la resurrección de Cristo no es real, tú y yo no podríamos entender, comprender y obedecer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no sería verdadera. Si la resurrección de Cristo no es cierta, seguiríamos estando ciegos, desnudos y desventurados. Si la resurrección de Cristo no es cierta, no tendríamos una esperanza eterna, no tendríamos un propósito. Así de importante y trascendente es para nuestra fe la resurrección de Jesús. Si no hay resurrección, la muerte de Esteban, la muerte de Jacobo y de otros sería simplemente una tragedia, una locura. Pero hermanos, Jesús resucitó. Y esa es una verdad en la cual podemos estar seguros y celebramos hoy con certeza: Jesús resucitó. Por lo tanto, mantengámonos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor, porque Jesús resucitó. La resurrección no solo es la base del Evangelio y por lo tanto de nuestra fe, sino tiene también unas implicaciones, tiene unas consecuencias en nuestro presente, pero principalmente en nuestro futuro. Algo que quiero que notemos es que no solamente Pablo comienza en la primera parte del texto a establecer la trascendencia de la resurrección para el Evangelio y para nuestra fe, sino vemos en una segunda parte, que vamos a leer a continuación, que el Mesías resucitó como primicia y como nuestra esperanza. Acompáñenme, vamos a continuar en la lectura. Vamos a leer ahora 1 Corintios 15, versículo 20 al 50. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron. Es un hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas le son sujetas debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos y en ninguna manera los muertos resucitan? Porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves y las terrenales. Y una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Pablo está explicando, no solamente es cierta la resurrección de Jesús, sino que es tan cierta que todos aquellos que estamos en la fe en Cristo resucitaremos con Él. Y es por eso que presenta a Jesús como la primicia en la resurrección. La futura resurrección de los creyentes es tan cierta como la resurrección de Jesús. Y es por eso que la resurrección tiene una trascendencia, no solo en nuestra fe y en nuestra vida actual, sino en la vida futura. Dios ha decidido darnos ese regalo de ser conformados a la imagen de Jesús. No solamente en nuestro carácter, sino también en el cuerpo. Y es lo que Pablo empieza a explicar, que Jesús es la primicia. Y lo hace a través de analogías. Pero algo que debemos de entender es que Jesús fue el primero en resucitar, y eso era necesario para que pudiera ser completada nuestra salvación y redención. Nosotros somos salvos por la fe en Cristo, amén. Pero esa obra no ha sido perfeccionada todavía. Por eso la Biblia nos dice que aquel que inició la buena obra, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo? Cuando Él venga. Porque nuestro espíritu estaba muerto, ahora tenemos un espíritu vivo, el Espíritu de Dios morando en nosotros. Pero ¿qué pasa con tu cuerpo, con tu carne? Todavía está en corrupción. Es necesario que recibamos un cuerpo diferente. Y eso es lo que Pablo está explicando. Pero hay un orden en la resurrección. Quiero que veamos por un momento más versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. ¿Cuál es el orden? Cristo primero, porque Él tiene la supremacía, la preeminencia. Cristo es primero, y luego los que son de Cristo en su venida. Vemos que la desobediencia de Adán implicó que la muerte entrara al mundo. Por el pecado entró la muerte al mundo. Y la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Pero ahora a través de un postrer Adán, de un hombre, de ese Dios encarnado, hecho carne, hecho humano, ahora así como todos mueren por Adán, ahora todos pueden ser vivificados por la fe en Cristo.
¿Es importante para nosotros la resurrección de Jesús? Sí, porque si no la obra de salvación no estaría completa. Porque entendamos, no podemos entrar en la eternidad con este cuerpo corrupto. Y para que eso pudiera ser solventado era necesario que Jesús fuera la primicia de la resurrección. ¿Recuerdan que dijimos que implicaba la resurrección de Jesús en la muerte de Él? La aceptación del Padre. Nosotros somos aceptos ahora en Él. Y estaremos delante de la presencia del Señor. Pero necesitamos un cuerpo como el de Cristo. La muerte será destruida. La resurrección de Cristo habla de su señorío. Él es Señor sobre todas las cosas. Él está por encima de todo dominio, autoridad y poder. Pero quiero que note que dice que Él va a sujetar todas las cosas bajo sus pies, excepto aquel a quien Él está sujeto. Porque llegará un día que toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. ¿Pero para qué? Para gloria de Dios Padre. La vida cristiana sin la resurrección no tiene sentido y propósito. Nadie puede vencer a la muerte sin la resurrección de Jesús. Sin la resurrección no podemos disfrutar una eternidad con Dios. Sin la resurrección, ¿qué sentido tendría lo que vivimos aquí en la tierra? Pablo dice, yo enfrenté a fieras en Éfeso. Algunos comentaristas dicen que probablemente se refería a lo feroz de la oposición, otros que se refería a animales como leones. Pero lo que él está argumentando es de qué serviría negarnos a nosotros mismos. ¿De qué serviría experimentar sufrimiento, dolor en este mundo si no hay un mañana? Si no hay una esperanza futura. ¿Y saben qué tan importante es la resurrección? Que aquel que no cree en la resurrección fácilmente puede terminar en una vida libertina. Pablo está diciendo algo muy interesante en el versículo 32. Si los muertos no resucitan, si no hay un mañana, entonces vivamos el hoy. Comamos y bebamos porque mañana vamos a morir y se acabó todo. Pero no es así, hermanos. Hay una eternidad. Y nosotros vamos a disfrutar de ella. Aquel que cree en algo, eso va a determinar su conducta. Si tú eres discípulo de Jesús, sabes que un día estarás frente a Él y rendiremos cuentas. Y nuestras obras van a ser juzgadas. Sabemos que no para condenación, pero Él va a dar a cada uno conforme a sus obras. Si no hay un mañana, pues entonces ¿qué importa? Disfrutemos la vida. Comamos y bebamos hoy, porque solo el hoy importa. ¿Ha escuchado usted esa frase? Hermanos, la resurrección tiene trascendencia porque nos conduce a vivir una vida en temor a Dios, en sujeción a Él, en obediencia a Él. No nos equivoquemos, y por eso Pablo dice en el versículo 33, no erréis, no te autoengañes, no te equivoques. No pienses que no hay resurrección. Porque en ese momento en la iglesia de Corinto habían personas diciendo que la resurrección no era posible. Y mire lo que dice Pablo, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué debemos de hacer?
velad debidamente y no pequéis, porque algunos adolecen de percepción de Dios o algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo, porque había gente en la iglesia que estaba dudando de la resurrección. Aquellos que dudan del Evangelio, aquellos que se burlan del Evangelio, aquellos que cuestionan el Evangelio, aquellos que se burlan de la resurrección y de nuestra fe, no debemos de permitir que entre duda a nosotros por ellos. Muchas veces como creyentes escuchamos teorías que son muy lógicas, pero en realidad no son verdaderas. No debemos permitir que esas ideas corrompan nuestra vida cristiana y las cosas que debemos de practicar. Debemos apartarnos de aquellos que pueden influir en nuestra creencia porque, ¿saben por qué? Porque ellos adolecen de percepción de Dios, porque ellos no conocen a Dios, pero nosotros sí. Por eso tenemos que estar firmes. Y la pregunta es entonces, si sabemos que Jesús resucitó, sabemos que nosotros también resucitaremos con Él cuando Él venga por segunda vez, la pregunta es, ¿y cómo resucitaremos? Y Pablo explica esto desde la perspectiva del cuerpo que tendremos. Y utiliza ejemplos naturales, el ejemplo de la semilla. ¿Cuántos de ustedes han sembrado una semilla? Pero la pregunta difícil es cuánto les ha florecido o les ha germinado esa semilla. Creo que todos hicimos el experimento del frijolito, ¿verdad? ¿Es igual el frijol que el resultado del frijol? ¿Es igual? ¿Es igual cuando usted siembra una semilla al árbol? No, no es lo mismo. La semilla tiene que morir, ¿para qué? Para que surja la vida. Y es lo que Pablo está diciendo con esa comparación. Nuestro cuerpo va a ser como esa semilla que tiene que ser sembrada para que surja algo que va a ser diferente. Hermanos, no nos vamos a tener que preocupar por las lonjitas de más, porque tendremos un cuerpo diferente. Nuestro cuerpo será como esa semilla que germinará para dar algo mejor. De igual manera utiliza el ejemplo de la carne, dice, no es lo mismo la carne humana que la carne de aves, de reptiles o de animales terrestres, no es lo mismo. Es diferente. Y lo utiliza como un ejemplo para que entendamos que no será igual nuestro cuerpo actual que el cuerpo glorificado. Y empieza también explicando la diferencia entre los cuerpos celestiales y los cuerpos terrenales. Quiero que veamos nuevamente el versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra, ¿en qué se siembra? Nuestro cuerpo se siembra ¿en qué? Tenemos un cuerpo corrupto. ¿Pero cómo resucitará? En incorrupción. Se siembra en deshonra, pero resucitará ¿en qué? En gloria. Se siembra en debilidad, pero resucitará en poder. Se siembra un cuerpo animal, pero resucitará un cuerpo espiritual. Nuestro cuerpo glorificado será superior a nuestro cuerpo natural. No habrá corrupción en él, sino habrá gloria. Seremos gloriosos, podemos glorificar a Dios de una forma plena porque no habrá maldad en nosotros. No habrá corrupción en nosotros. Vemos la superioridad de nuestro cuerpo glorificado. Ese cuerpo que será en imagen a Cristo Jesús. Por eso Dios desde ya quiere que nosotros seamos conformados a la imagen de Jesús. Esa obra Dios la está perfeccionando hasta que llegará un día en que recibiremos un cuerpo glorificado como el cuerpo de Cristo. El cuerpo que Él tiene en este momento. Con el que Él resucitó. Por eso dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, pero el postrer Adán, ¿qué es? Espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero,
sino lo animal, que es lo natural, y luego lo espiritual. Adán era el representante de la raza humana. Ahora Cristo Jesús es el representante de la nueva raza, esa raza espiritual. Y vemos que está haciendo una comparación. Adán fue el fundador de la raza humana. Cristo ha iniciado un nuevo orden. La naturaleza verdadera y final de la vida espiritual producida por Cristo es la vida en resurrección, lo que tú y yo esperamos. Ahorita todavía no estamos disfrutando plenamente, pero llegará un día en que lo haremos. Dios sopló aliento de vida, por lo cual Adán vino a ser hecho alma viviente. Pero Jesús es espíritu vivificante, porque Él nos pasó de muerte a vida. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora Él nos dio vida juntamente con Él. Y por lo tanto ya no vivimos nosotros ahora, sino que vivimos por la fe del Hijo de Dios, quien nos amó de tal manera que se entregó a sí mismo para que tú y yo podamos ser hechos a imagen de Él. Y esto de lo terrenal es primero y luego lo espiritual no solamente se da en la resurrección, se da en muchas otras cosas más. Por ejemplo, vemos el matrimonio. Dios creó al hombre y la mujer y creó el matrimonio, ¿verdad? Pero el matrimonio físico tiene su trascendencia en una verdad espiritual, en esa relación que tiene Cristo con su iglesia. Lo natural es primero, luego lo espiritual. Lo vemos en la salvación del pueblo. Dios en el Antiguo Testamento, ¿en qué consistía la salvación? En muchas ocasiones implicaba que literalmente Dios los salvaba de morir, de estar esclavos de otros pueblos. Pero ahora en Cristo nosotros somos salvos de la ira de Dios. Somos libertados de la esclavitud, no de Egipto, no de un pueblo, sino del pecado. Lo vemos en la familia. Dios estableció una familia, pero esa era una imagen de algo más trascendente. Y es que ahora estamos unidos a Cristo y somos una familia en la fe. Por eso dice que debemos de buscar el bien principalmente con los de la familia de la fe. Y lo vemos en otras cosas más. En el templo al inicio era físico, pero luego Jesús vino a ser nuestro templo y ahora tú y yo somos templo y morada, algo espiritual, primero lo natural y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, hecho de polvo. Versículo 47, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. El hombre fue sacado del polvo. Jesús descendió del cielo. Primero es lo terrenal y luego lo espiritual. Versículo 49, así como hemos traído la imagen del terrenal, tú y yo tenemos la imagen de Adán, traeremos también la imagen del celestial, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Es tan importante para nosotros recibir este nuevo cuerpo, porque eso nos permitirá estar eternamente con nuestro Dios. ¿Y cuál es la garantía de eso? Que Jesús fue la primicia en la resurrección. Porque Jesús resucitó. Todos aquellos que estamos en Cristo resucitaremos juntamente con Él. Y seremos conformados a su imagen. ¿Cuántos anhelan eso? Hermanos, llegará un día en que eso se perfeccionará. Y seremos conformados a la imagen de Jesús de una forma plena. Mientras estamos en este mundo aguardando nuestra esperanza viva, mantengámonos firmes, hermanos. Mantengámonos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor porque Jesús resucitó. Y en último lugar quiero hablar de que en Cristo seremos más que vencedores. Así como Jesús venció a la muerte, tú y yo venceremos a la muerte y al pecado.
Leamos la última porción de este texto, versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorruptible y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuanto esto corruptible haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sabemos que no todos los creyentes dormirán, porque cuando Jesús venga, algunos estarán con vida. Pero algo que podemos estar seguros es que todos vamos a ser transformados, tanto aquellos que hayan muerto en la fe en Cristo, como aquellos que estén vivos al momento que Jesús venga, todos seremos transformados en un instante. Cuando suene la trompeta, porque sonará la trompeta, Jesús vendrá por segunda vez. Y entonces podremos disfrutar la victoria. Cuando usted ve la palabra aguijón, es precisamente esa herida dolorosa de un insecto que tiene un veneno. ¿Le ha picado una abeja alguna vez? Que ni le pique, porque yo he visto personas que, bueno, y si tiene alergia, peor, ¿verdad? Se les inflama la cara, se le pica en la cara, por el veneno que tiene el aguijón. Y aquí Pablo lo está comparando con el aguijón de la muerte, tiene un veneno que es el pecado. El pecado ya no nos hará nada, ya no batallaremos con él, sino todo lo contrario, podremos disfrutar plenamente la victoria que ya tenemos en Cristo Jesús. Así como Él venció al pecado, Él venció a la muerte, Él venció a Satanás, nosotros en Él venceremos el pecado y la muerte. Y es por eso que debemos de dar gracias a Dios por esa victoria que Jesús ganó para nosotros. No solamente en la cruz, sino en su resurrección. Mantengámonos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Sabe que esa palabra de estar firmes es, no hay sujeto a cambio o variación? Especialmente en comportamiento, a eso se refiere. Hermanos, estemos firmes, fieles a Cristo y a su palabra. No importa qué escuchemos, no importa los reportajes de National Geographic que digan que la resurrección es imposible. Mantengámonos firmes, sujetos a su palabra, en obediencia a Él. Seamos constantes. La constancia aquí, esa palabra implica no ser movidos. Seamos constantes en nuestros pensamientos, seamos constantes en nuestras decisiones, seamos constantes en nuestras convicciones. Nuestra fe está cimentada sobre la roca. No hay nada más seguro que nuestra fe en Cristo. No hay nada más verdadero que nuestra fe en Cristo. Por lo tanto, seamos constantes. Muchas veces las situaciones de la vida nos hacen fluctuar. Hay desánimo. O las cosas de este mundo nos distraen. Y de repente, sin darnos cuenta, estamos corriendo en camino de algo que nos está distrayendo. Si tú crees y tienes la certeza que Cristo murió y resucitó, seamos firmes y constantes. Crezcamos en la obra del Señor. Ese crecer es abundar. Que abunde en nosotros la obra hacia nuestro Rey.
Así como Pablo dice, la gracia en mí no ha sido vana porque he trabajado más que todos. Vivamos para glorificar a Dios. Seamos fieles, constantes, crezcamos. Y eso nos hace preguntarnos si estamos creciendo en la obra del Señor. Porque esa es una implicación para nuestra vida hoy. Porque si hay un futuro, porque si hay un mañana, porque si hay una esperanza, ¿qué hacemos mientras estamos aquí en este mundo? Cumplamos el propósito de Dios en este mundo, sirvámosle a Él, sirvamos por medio de proclamar, aconsejar y enseñar a Cristo, sirvamos a través de servir al cuerpo con nuestros dones y talentos, sirvamos a través de la generosidad, sirvamos a través de vivir la palabra, obedecer la palabra. Y algo importante, hermanos, es que todo ese esfuerzo no es en vano. Porque Jesús resucitó. Porque Él está vivo. Y porque un día estaremos juntamente con Él. Nada de lo que padezcamos por Cristo, nada de lo que hagamos por Cristo, todas esas ocasiones donde nos toca morir a nosotros mismos, a nuestros deseos, todo eso tiene un propósito, no es en vano. Y ese propósito es que somos instrumentos para que nuestro gran Dios sea glorificado. Porque recuerde, a Él sea toda la gloria. Él vive, Él resucitó y un día estaremos eternamente con Él. Celebremos en esta mañana que Jesús resucitó. Jesús vive y un día estaremos con Él eternamente. Por lo tanto, mantengámonos firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, porque Jesús ha resucitado. Amén. Vamos a orar.